no intentamos hacer cosas porque tenemos miedo, miedo a equivocarnos, miedo a perder, miedo al que dirán, y no nos damos cuenta que nos estamos perdiendo de verdad de una oportunidad. La forma en que puedes aprender, de verdad aprender es equivocándote, dándote cuenta que así no se hace, que esa no era la forma de hacerlo y entonces te invitas a estar innovando, a estarlo haciendo de otra manera. A veces la vida nos trae situaciones súper favorables que a la primera no salen las cosas, ¿no? Yo recuerdo que cuando me casé no sabía cocinar, literalmente no sabía cocinar, cualquier cosa sabía cocinar, así cosas súper básicas, básicas como un huevo y un lonche y cosas bien sencillas. Y comencé a aprender preguntándole a las demás personas cómo hacían las cosas y recuerdo mis primeros platillos pues salían espantosísimos. Aunque tuviera la receta, pues no me salían igual. Obviamente porque, bueno, se te pasa a veces el tiempo de cocción, no te ponen un ingrediente que sí llevaba, o a lo mejor el sazón de cada quien, etcétera. Entonces, la forma en como yo aprendí a cocinar, y no soy una chef, pero vaya que sí me han salido algunos buenos platillos que pueda decir por ahí, pues aprendí equivocándome. Hay que perderle el miedo a la equivocación porque entiendes que es la forma en cómo vas a aprender. Acepta que la equivocación es parte del aprendizaje, el cómo no lo debes de hacer. Y en lugar de decir que me equivoqué, puedes decir, bueno, o sí aceptar que te equivocaste, pero también que aprendiste cómo no se hace. En las relaciones es exactamente lo mismo. A veces decimos, es que me equivoqué al elegir esta pareja, es que me equivoqué, no debí de haberme casado, no debí de, y entonces todas esas cosas hacen que de ahí no salgas, porque obviamente que estás reforzando la creencia que lo hiciste mal. Yo no comparto esas ideas de que lo hagamos mal, porque detrás de eso que está disque mal hecho, está un aprendizaje, es la sabiduría pura. Observa en tus experiencias de vida en la que quieras, pon en perspectiva alguna historia que tengas por ahí tuya y date cuenta de que si no lo hubieras hecho de esa forma, ¿cómo hubieras aprendido? Por ejemplo, gente que es súper confianzuda y que le abre las puertas de su casa a cualquiera, ¿no? Y que de pronto pues le roban o de pronto pues algo y entonces es que no debí de, no, o sea, es que no puedes hacerlo de esa manera y creerte y quedarte con esa cosa que todas las personas son peligrosas. Más bien invítate a ver cómo a partir de ahora puedes hacerlo diferente, qué tendrías que hacer diferente y puedes ir a ver cuál es el aprendizaje. Hay un miedo a equivocarnos también por las altas expectativas. Muy en el fondo nos creemos perfectos y nos creemos que no deberíamos de hacerlo mal, ¿no? Y que cuando lo hagamos mal pues nos van a enjuiciar y entonces... Y no es verdad. Observa que a nadie le importa, de verdad, a nadie le importa, nada más a ti mismo. O si sí te está importando mucho, date cuenta por qué te importa mucho. Perder el miedo a equivocarnos hace que nos demos cuenta de que intentamos. Si le pierdo el miedo a hacer esto que quiero hacer, lo estoy intentando. Te comparto desde mi experiencia que cuando empecé yo a grabar los podcasts, claro que tenía miedo a equivocarme. En primer cosa, porque no edito, porque no sé editar, ni tampoco quiero aprender a editar, porque me doy cuenta que el grabándolo así naturalmente me hace que me esfuerce más en hacerlo bien a la primera o en que si no lo hago bien a la primera corrijo, me equivoco y digo bueno perdón o corrijo cualquier palabra que no esté de acuerdo al diálogo o al monólogo que estoy diciendo en ese momento. Entonces tenía miedo a equivocarme, tenía miedo a compartir cosas y que luego pensaran y dijeran y luego me empecé a dar cuenta que esa forma en como yo estaba queriendo controlar todo pues no funciona. Entonces empecé a darme cuenta que tenía que equivocarme. Tenía que saber que así no se hace. Por ejemplo, en terapia, también al principio que empecé a hacer, bueno, cada terapeuta tiene sus fórmulas, tiene su manera de abordar de llevar al paciente
Y a lo mejor en las primeras sesiones había maneras en las cuales apenas estaba aprendiendo a hacerlo, ya ahora sí con pacientes aquí en la consulta, y entonces al principio a lo mejor había, pero siempre había alguna que otra equivocación, pero siempre detrás de esa equivocación había aprendizaje. No me refiero a que me equivocara de cómo abordar, me refiero a que lo pude haber hecho a lo mejor de otra manera. Y siempre está nuestro ego diciéndonos, ¿no? Que lo debiste de haber hecho diferente, lo debiste. Y si me quedo yo solamente con eso, voy a tener miedo a seguirlo haciendo. Y entonces ya no lo voy a querer hacer. Porque como tengo tanto miedo a hacerlo por temor a equivocarme, entonces ya no lo quiero hacer. Entonces prácticamente es algo irracional hasta que no lo abrimos y nos damos cuenta, ¿no? Por ejemplo, el otro día vino una paciente y me compartió su experiencia acerca de una inversión, que había invertido en algo y entonces, no mucho dinero, pero había hecho una inversión y entonces que se había arrepentido de haberla hecho porque pues no había recibido los frutos de esa inversión, ¿no? Entonces se culpaba mucho, se enjuiciaba mucho y entonces ya no quería invertir en ninguna cosa porque tenía mucho miedo a volverse a equivocar. Entonces yo la llevé a su mente a que recordara qué aprendió de esa situación. Bueno, aprendí que ahora la próxima, si quiero invertir, pues tengo que cerciorarme de estas 4 o 5 cosas. Tengo que estar convencida, tengo que hacer un estudio, no me puedo dejar ir. A veces que nos dejamos ir nada más así y las cosas funcionan a la primera, y qué padre, qué maravilla. Pero observa que también hay otra parte de aprendizaje que es cuando nos equivocamos. Las personas, por ejemplo, que hacen dieta, yo me he dado cuenta que, bueno, no todas las dietas funcionan. Bueno, en mi experiencia con los pacientes que tengo, yo me doy cuenta que las dietas como tal no funcionan, porque ya nada más el hecho de decir dieta, bueno, aparte el significado que cada quien le ponga dieta, ¿no? Pero si sabemos que hay una restricción y nada más en el momento de restringirnos ya se nos antoja más, ¿no? Entonces, bueno, a veces se dan cuenta, bueno, de acuerdo a mi cuerpo, a mi actividad, a esto, esta dieta no funcionó. Y entonces se culpan de que perdí mucho tiempo y entonces también pasa con la gente, tengo en consulta gente que acompaña su proceso terapéutico con un psiquiatra, con medicamento, y entonces a veces el medicamento pues no funciona o está mal medicado, no por negligencia, no por otra cosa, sino porque tal vez la paciente no compartió que ese tipo de medicamento ya le hacía reacción, etcétera, y entonces se perturban mucho pensando que no debieron de haberse tomado eso y que perdieron tiempo. Cuando decimos pierdo tiempo, puedo resignificar eso y decir, y gano experiencia. Yo digo que nunca estamos perdiendo, siempre estamos ganando, ¿sí? Entonces, si cambiamos, por ejemplo, el título de este podcast, pierde el miedo a equivocarte, gana sabiduría, ¿no? Porque nunca estamos perdiendo, siempre estamos ganando algo. Ganamos una nueva forma de verlo, una nueva forma de hacerlo, una nueva forma de percibirlo, una nueva forma de ya no hacerlo de esa manera. Entonces, para perder el miedo a equivocarnos, también siento que hay una cosita muy, muy, muy importante, que es que no escuches tus pensamientos de miedo. Date cuenta que no sirven, sabotean. Date cuenta que no ayudan. Invítate a invertirlos, a cambiarlos. Voy a inventar, voy a invertir, voy a invitar a mi mente a hacerlo de otra manera y a ver qué pasa, ¿no? Obviamente que para que tú lo hagas y que sea un éxito, bueno, lo ideal sería que te acompañaras de expertos y que te dijeran, júntate con gente que ya lo ha intentado, que ya se ha equivocado y que te comparte el camino por donde no, ¿no? Y por donde sí, por donde es más fácil. Por ejemplo, yo sigo dos cuentas precisamente en Instagram que comparten mucho sobre los errores, los aparentes errores, ¿no? Y todas, sin excepción, en todas sus posts, bueno, no en todos, en la mayoría de los posts comparten el cómo no hacerlo o lo que no les funcionó y entonces comparten lo que sí les funciona. Entonces, desde hay aprendizaje.
ese no es el camino para mí es este, y acuérdense que siempre hay, para todos hay, ¿no? Y para todos va a ser un camino diferente de acuerdo pues a muchas cosas, ¿no? A tu propia experiencia, a lo que estás esperando, a lo que estás deseando. Así que bueno, esta es una invitación como siempre a que abras tu mente y te des cuenta que detrás de la equivocación siempre hay un aprendizaje y podrías cambiar ese discurso en tu mente de equivocación y cambiarlo y pensar que es aprendizaje.